Hola, amantes de la historia andina, soy Cacique Tupayachi y en este podcast encontrarás cada semana una historia sobre personajes, hechos y lugares del mundo andino. Si desean saber más, Hamuichi, vengan. En esta oportunidad hablaremos sobre Martín de Porres, reconocido como el Santo de la Escoba. ¡Comencemos! Extendido plenamente el poder hispánico en tierras que hoy en día conocemos como el continente americano, una de las ciudades más importantes de las colonias de la corona española fue Lima, que para la primera mitad del siglo XVI, como se dijo, era la más relevante de América en general. Y ya consolidado el poder hispánico y el gobierno central, el virrey Francisco de Toledo se dedicó a mejorar la administración y a justificar los vicios y malas costumbres de hombres y sus instituciones del Perú prehispánico. ¿Cómo? A través de legitimar una historia oficial, mediante sus cronistas de aquellos años. Por aquel entonces, Lima era entonces la ciudad de los reyes, con un trazo urbano destinado a los locales públicos de gobierno, un impresionante conjunto de iglesias, conventos y monasterios, las casas destinadas a los hispánicos, sus familias y el extenso personal de servicio, moradas que variaban en la amplitud y el boato en función del poder y la fortuna. Esta Lima era poblada por españoles y los criollos principalmente, con lugar también para los hijos de la nobleza incaica y de otros grupos étnicos. Los mestizos, aunque también entremezclados en la dinámica de la comunidad, tenían lugares propios en la periferia de la ciudad. La población discriminada, nos referimos a los indígenas del común y a los negros esclavos, estaban reducidos a determinadas áreas de los extramuros. Sobre estos últimos, vinieron temprano a las colonias españolas como mano de obra, como esclavos. Ahora, a pesar de este trato, su presencia resulta muy importante, ya que durante el primer cuarto del siglo XVII, en Lima, datos de aquella época, había 6.000 vecinos blancos, pero en su lugar habían 5.000 indígenas e imagínense, 30.000 negros. Luego de toda esta información, podemos decir que esta Lima también tenía una fuerte carga religiosa, ya que era muy intensa en los numerosos templos, conventos e iglesias. La población tenía la costumbre de hacer sus visitas para las misas, para los sacramentos, para los días festivos, entre otras. En esta Lima de aquellos años coincidieron muchos personajes que pronto llegarían a santificarse. Hablamos de Isabel Flores de Oliva, es decir, Santa Rosa de Lima. Nos referimos también al segundo arzobispo, Toribio de Mogrovejo, que luego sería Santo Toribio de Mogrovejo. Luego el beato extremeño Juan Macías y Martín de Porres, que como historia conocida, se dijo de una vez, pasaron al terreno celestial como santos. En esta Lima, en esta gente, con estos rasgos y con una fuerte presencia de la población africana y sus descendientes, es este marco histórico y vivencial en que transcurre la vida de Martín de Porres. En otras palabras, esta Lima era un paisaje para la santidad.
En cuanto a sus orígenes, podemos comenzar diciendo que sus padres fueron Juan de Porras, un noble de la ciudad de Burgos, allá en España. Era caballero de la Orden de Alcántara, una orden o un título militar. Y su madre era Ana Velázquez, quien era una negra liberta nacida en Panamá, cuyos padres eran etíopes y residía en Lima. Martín fue producto de esta relación, por el cual nació en Lima en 1579, probablemente el 11 de noviembre, en el barrio de San Sebastián, que como sabe albergaba a gente humilde. Su casa natal estaba en la calle del Espíritu Santo, frente al hospital del mismo nombre, y se caracterizaba porque era un paso forzado para quienes iban y venían del puerto del Callao. Actualmente queda ubicada en la cuadra 5 del Jirón Callao, por si desean conocer. 2 años después del nacimiento de Martín, nacería Juana, su hermana menor. Sigamos. A los días de haber nacido Martín, él sería bautizado el 9 de diciembre de 1579 en la iglesia de San Sebastián, siendo padrinos Juan de Briviesca y Ana de Escarcena. En su acta de bautismo figura como hijo natural, sin padre, sin saber de quién era el padre, pero según la documentación y todo, ya sabemos que ha sido Juan de Porras. Entonces, así como fruto de Juan y Ana, es decir, de un español y una negra libertad, darán a luz a un pequeño mulato. Los primeros años de la vida de Martín los pasaría junto con su madre. Sin embargo, para el año de 1586, Juan de Porras, su padre, viajará con sus 2 hijos, es decir, con Martín y Juana, y van a dirigirse a la ciudad de Guayaquil. Sabemos por los biógrafos de Martín que una vez que ellos han llegado a Guayaquil, la hermana de este, es decir, Juana de Porras, se quedaría en esta ciudad donde se casaría con un español y tendría una hija llamada Catalina. Luego de eso, recién volvería a la ciudad de Lima para estar al lado de su madre y de su hermano. En cambio, cuando Martín estaba ahí en Guayaquil, y con la edad de 8 años, regresará junto con su padre a Lima. Una vez en Lima, el pequeño Martín se quedará al cuidado de Isabel García Michel, allá en el arrabal de Malambo, que estaba ubicado en el barrio de San Lázaro, junto a lo que es hoy día el río Rima. Este lugar se caracterizaba porque era habitado por negros, indígenas y algunos españoles empobrecidos. En este barrio se ubicaban lo que se conocía como los corralones de negros, es decir, lugar donde vivían hacinados, muchos esclavos que eran traídos de África para ser vendidos. Así que en estas condiciones y en este marco contextual, serán más de 5 años que Martín vivirá en este barrio, donde creció como los demás restantes niños negros, indígenas, y aprendiendo algunas cositas en cuanto a la lectura y la escritura. Según testimonios de la época, se dice que desde estos momentos comenzaba a manifestar un interés especial por la religión y la piedad. Siempre su cuidadora dice que le encontraba al pequeño Martín de cuclillas, rezando y orando por largo tiempo a Dios.
Se podría decir que aquí es donde empezaron sus revelaciones místicas y su interés por atender y cuidar de los pobres, ya que este barrio se caracterizaba por la humildad y la escasez de recursos. Pasado unos añitos, durante ese tiempo, para 1591, el pequeño Martín será confirmado por el arzobispo de Lima, quien era en ese entonces Toribio Alfonso de Mogrovejo, y como se dijo anteriormente, este personaje luego sería canonizado como santo. Recordemos que también Toribio confirmó a otra personaje que hemos hablado en una biografía anterior. Nos referimos a Santa Rosa de Lima. Ahora, en estos años de su niñez y la frontera, la adolescencia, se podría decir que el Martín, por su condición étnica, es decir, él es resultado de un padre español y una madre negra, resultaba él como mulato, es seguro que debió ser objeto de trato racista y descalificador, que en esa época estaba algo normalizado, por decirlo así. Además, vivía en un barrio de afrodescendientes, de marginados sociales, de personas muy empobrecidas, carentes de recursos. Entonces, en esa época se decía que si tú nacías negro, nacías marginal, ¿a qué te dedicarías? A la vida delincuencial. Esa era la idea en aquella época. Y es algo que todavía hoy en día podemos ver, ¿no? O sea, hay muchas personas que piensan que porque una X persona nace en un barrio complicado, pobre, todo, lo más fácil que puede ser para esta persona es convertirse en un joven delincuente. Y es así que en esa época también se pensaba de estos barrios que estaban fuera de los extramuros de la ciudad de Lima. Por tanto, Martín, a lo largo de estos años, buscará una alternativa de cambio, ¿no? Y quizás esto lo va a llevar a cada vez interesarse más por la vida religiosa, la vida conventual. Pero antes de eso, debemos saber que Martín, ya como un adolescente, debía ayudar a su madre, debía tener ingresos para sostenerse también. Es aquí que comenzará una nueva etapa, su formación como barbero y herbolario. Siendo un adolescente a quien le urgía obtener ingresos para sostenerse él y a su madre, empezó a trabajar como ayudante de un boticario que era don Mateo Pastor, y es seguro que ahí aprendió a hacer curaciones y otras tareas a las que se aplicaban entonces los dedicados a la preparación de remedios. Recordemos que en ese entonces las boticas eran centros que se podría decir hoy en día como de primeros auxilios. También luego pasaría a conocer otro pequeño oficio, el de herbolario, y esta fue quizás la fuente primaria o esencial de sus recursos terapéuticos, que más adelante se destacaría por sus coetáneos. Tiempo después dejaría esta botica para hacerse barbero en la práctica. ¿Qué era un barbero para aquella época? Además de ser aquella persona que cortaba la cabellera y rasuraba la barba, estos personajes también eran una especie de cirujanos menores, en el más amplio sentido de la categoría. Y es posible que este oficio lo haya aprendido con Marcelo de Rivera, que era un cirujano de profesión.
¿Y qué aprendió el pequeño, o bueno, el adolescente, jovencito Martín? Seguramente a realizar sangrías, a la extracción de dientes, a suturar heridas, a aplicar enemas, ventosas, cataplasmas, ungüentos y otras habilidades para curar enfermos. En su tiempo de barbero, Martín aplicaba los conocimientos aprendidos sobre el uso de plantas medicinales. Recordemos que también era herbolario y le encantaba y tenía conocimiento de qué plantas eran buenas para tal malestar, para una herida, X cosas. Por tanto, su éxito en las curaciones de llagas y heridas pudo deberse también a su interacción con la población indígena en los barrios exteriores de la capital. Sobre este punto, se podría decir que son los saberes indígenas, los saberes populares para lograr hacer curaciones. Entonces, Martín, al haber vivido en un barrio humilde, el de Malambo, y haber tenido interacción seguramente con otros indígenas, con otros africanos, entonces ellos le pudieron haber aconsejado, enseñado o comentado qué hierbas, qué plantas, en el caso de Perú, eran buenas para este tipo de prácticas curativas. Entonces Martín ha ido incorporando estos aprendizajes y es lo que hoy en día también aprendemos, ¿no? O sea, cuando tenemos alguna dolencia, alguna herida, etc., solemos acudir a las personas que saben de esto. Mayormente son las personas mayores, sobre todo las mujeres. Y uno va al mercado para obtener este tipo de hierbas. ¿Y dónde está? La persona que vende hierbas y plantitas. Te da esto para el dolor de cabeza, esto para una infección, etc. Entonces, de esta manera, imagínense, Martín también sabía de estos saberes. Todo este aprendizaje de estos oficios que de alguna manera le sirvió a Martín para poder sostener a su familia, como que no le complacía, no estaba conforme con todo ello, ¿no? Recordemos que desde su niñez ella tenía una fuerte pegada hacia la vida religiosa. Entonces, en esta nueva etapa comenzarán sus años involucrados en la Orden de Santo Domingo. Para tal, Martín, quien ya tenía una inclinación por la vida religiosa desde su niñez, y quizás, como dijimos anteriormente, porque estos oficios no le satisfacían en su vocación de ayudar al prójimo, decidió ingresar a la Orden de los Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán. La Orden de Santo Domingo, que era la orden primera del Perú. ¿Por qué? Recuerden que el primer representante en la conquista del Imperio Incaico de la Iglesia Católica fue Fray Vicente de Valverde, un dominico, que luego sería nombrado como el primer obispo del Perú para Cusco. Sigamos. Es así que Martín, con 15 años de edad, en el año de 1594, ingresó a la Orden de los Dominicos como hermano donado. ¿Qué quiere decir un hermano donado? Es decir, como terciario, ya que era hijo ilegítimo, no reconocido por el padre. Ahora, seguro que esto lo consultó con su madre, Ana Velázquez, quien no se opondría a la vocación de su hijo, pese a que como madre perdería un apoyo económico y una tranquilidad para su vejez. En esta orden religiosa, Martín estará los primeros 9 años como aspirante, trabajando en las labores domésticas, y también ocupaba una pequeña tarea que era el de campanero del alba, es decir, que cada día a las 4:30 de la mañana
debía hacer sonar las campanas del convento para que los religiosos y demás personas inicien sus labores. Imagínense qué disciplina de nuestro personaje. Ya pasado estas pruebas, por decirlo así, en 1603 es aceptado como donado. Recordemos, es aceptado como donado por su condición de hijo ilegítimo y mulato. No podía acceder al sacerdocio, es decir, si tú eras descendiente o eras afrodescendiente y encima eras un hijo no reconocido, un hijo ilegítimo, esto era clave para no poder aspirar a convertirte en cura o en sacerdote, ya que en esos tiempos se exigía la pureza de sangre, es decir, libre de digamos, de mal estirpe, ¿no? De aquella época, es decir, libre de no tener en tu sangre, en tu ascendencia, alguna línea de esclavos o de judíos, etc. Martín pasó a alojarse y trabajar en la enfermería del convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima, que pertenece a esta orden dominica. Aquí Martín ya sería como un enfermero menor, es decir, un enfermero en aprendizaje que ayudaba a uno mayor y estaba bajo las órdenes de un enfermero mayor y de los médicos, ¿no? ¿Qué hacía Martín? Atendía a los religiosos que vivían en el convento, que si no me equivoco eran más de 200, a laicos de Lima, de todas las capas sociales, es decir, el éxito de sus prácticas curativas comenzó a sonar en toda la ciudad de Lima. Recordemos que Lima también no era tan inmensa por aquellos años. Entonces venían autoridades religiosas, estatales, para que Martín con su propia mano les pueda diagnosticar y curar. Pero asimismo también venían de las capas sociales, los tratos sociales más bajos, sean indígenas, sean esclavos, sean negros, etc. Es decir, todos y todas. Ahora, ¿y qué pasaba cuando no había mucha ocupación en atender a pacientes, ya que no había pacientes, digamos, que atender? Se dice que Martín no perdía el tiempo y se recogía para orar. Siempre estaba dedicado a la oración, al Dios y todo eso. Recordemos también por qué Martín era exitoso en sus curaciones, ya que cuando comenzó a trabajar en la enfermería de este convento, él ya era un herbolario consumado y esto le permitía que él mismo cultivaba las plantas medicinales que utilizaría en las curaciones. ¿En dónde? Normalmente tenía una parte en la huerta del convento, otro tipo de hierbas en las haciendas de la orden, que eran el Limatambo, y otras hierbas en las lomas de Amancaes. Imagínense, Martín no solamente se ocupaba de la enfermería en el convento, también que tenía que ocuparse de sus pequeñas plantas en otros lugares, ¿no? O sea, es decir, desplazarse del convento a la hacienda Limatambo y luego a las lomas de Amancaes. Entonces ello le permitía también poder conocer más la ciudad, conocer a más personas y ser reconocido también. Y en ese transcurso él ayudaba también a otras personas. Por eso podemos decir que él no se distanciaba de sus hermanos afrodescendientes. Por el contrario, se dedicaba en atenderlos, trasladándose inclusive a grandes distancias para socorrer a sus hermanos que tenían la doble desgracia de ser de color, es decir, negros o pardos, y pobres.
Y no solo curaba, sino que también regalaba estas hierbas medicinales a los más necesitados. Ahora, imagínense cuál sería el accionar de Martín en tiempos de epidemias. Por ejemplo, se cuenta que una epidemia que atacó a Lima entró también al convento de la Orden de Santo Domingo, donde enfermaron 60 personas que eran religiosos y sirvientes. Como testimonio de aquel suceso se dice que la enfermería parecía una casa de locos. Los enfermos gritaban, salían de la cama, saltaban y otras cosas, como si habían perdido el juicio. ¡Wow! ¡Qué tal testimonio de aquella época! Por tanto, Martín era de los pocos que se desvivía por atender a los pacientes. Un rasgo que hoy en día podemos presenciar en estos tiempos de pandemia, en donde algunos personajes han destacado por su solidaridad, por su compromiso y vocación a atender a los demás. Nos referimos a todo el cuerpo médico del Perú, a todos los enfermeros, a todos los médicos, etc. Y ahora, para este momento, se preguntarán, porque yo también me hago la misma pregunta, ¿y qué enfermedades existían en la enfermería para aquella época? Podemos nombrarlas rápidamente. Eran conocidas las mal de cámaras, que eran enfermedades diarreicas, el mal de flemas, enfermedades respiratorias, el mal de piedras, que era el dolor en las vías urinarias causadas por cálculos, el mal de melancolía. ¿Qué involucraba este mal? Dolencias mentales y físicas. El mal del sol no es otra cosa que la insolación. El mal del susto o espanto, que era un síndrome psiquiátrico, ¿no? Hoy en día así lo podemos ver. Y el mal del valle, es decir, el cambio de climas. Las enfermedades más fuertes eran las fiebres tercianas o cuartanas, el enfriamiento, la gota, la hidropesía, la apoplejía, el tarbadillo, el pasmo y el cáncer. Por ejemplo, para hablar de estos males, el mal del susto o espanto es un síndrome psiquiátrico de amplia difusión en las calles populares, sobre todo en la población indígena y en las mestizas para aquella época. Martín las curaba utilizando sin duda procedimientos también de la medicina indígena, de las propias hierbas. Y hasta nuestros días, si hablamos de este mal, que todavía suele existir, se escucha por ahí o han escuchado, o les habrá pasado como a mí también cuando era un bebé, el llamado mal de ojos, ¿no? Y recuerdan qué hacían nuestras madres o nuestras tías o abuelas para curarnos el mal de ojos. Interesante, ¿no? Martín también aplicaba estos procedimientos. ¡Wow! Muy interesante. Punto aparte. Debemos indicar que Martín no solo curaba y atendía a los enfermos, es decir, a los humanos, sino que su vocación se extendía también hacia los animales, a quienes cuidaba y cuyas heridas curaba. Era algo similar como el caso de San Francisco de Asís. Se decía que este santo podía dialogar con animales, y hoy en día diríamos por la psicopatología que lo podrían diagnosticar con el síndrome de Doolittle, aquella persona que cree hablar con animales. Ahora, volviendo a los hábitos curativos de Martín, o sea, en su etapa de enfermero en este convento, habrá un rasgo que va a caracterizar y que de alguna manera se refleja en el arte, de cómo lo han pintado, lo han retratado. Es decir, antes de cualquier curación, Martín solía tener una costumbre esencial e importante, imprescindible. Era barrer el lugar, obvio, con una escoba,
Pero ¿para qué servía? No solo para tener un escenario limpio, sino también para de alguna manera ahuyentar los malos pronósticos, las malas ideas, los chismes y las murmuraciones malignas. Es decir, generar un ambiente de armonía, de paz, de control, de limpieza. Por tanto, podríamos decir que para Martín la escoba era el instrumento supremo de la higiene física y mental para barrer por la salud, por el bien colectivo. Su vocación y humildad al servicio de los demás no sería posible o no tendría este fuerte impacto en su tiempo si no fuera porque Martín era muy amigable con todas las personas. Se cuenta que a Martín lo buscaban todos los que tenían conflictos espirituales o materiales, como si fuera el mejor amigo de la ciudad. Tenía amigos en todas las capas sociales. Tenía el don de la simpatía y de la atracción, asociados a una lealtad inagotable. Como se dijo anteriormente, todo este buen papel que ejercía Martín, la orden religiosa, sus autoridades eclesiásticas, lo admitieron como hermano de la orden 1603. Siguió y en 1606 se convirtió en fraile, en el cual profesó los votos de pobreza, castidad y obediencia. Él siguió destacando por sus buenas labores y por su disciplina. Usó siempre un simple hábito de cordellate blanco con una capa larga de color negro. Y cuando cumplió los 40 años, empezó a enfermarse frecuentemente con fiebres. Y aún así, seguía cumpliendo con sus labores. Pero ya poco a poco estaríamos llegando a sus últimos años. Los últimos años de vida de Martín, siempre a pesar de la enfermedad, de los achaques que poco a poco iba sufriendo, él no dejaba de seguir con sus labores. Seguía tocando las campanas, seguía frecuentando y cuidando sus plantas en distintos lugares, como se mencionó, y seguía sobre todo cuidando de los demás, sean personas u animales. Pero ya a la edad de 60 años, Martín de Porras cayó enfermo. ¿De qué? Del tabardillo pestilencial. Y esta se manifestaba con fiebres, delirios y postración. Estaba tumbado en la cama. La noticia de su postración, por decirlo así, causó profunda conmoción en la ciudad de Lima para aquellos años. Tal era el cariño y la veneración hacia este mulato que el mismo virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla fue a visitarlo, besó su mano cuando éste se encontraba en su lecho de muerte, pidiéndole que velara por él desde el cielo. Y finalmente falleció a las 9 de la noche del 3 de noviembre de 1639 en Lima, la ciudad de los reyes, o podríamos decir la ciudad de la santidad o de los santos. Toda la ciudad le dio el último adiós en forma multitudinaria, donde se mezclaron gentes de todas las clases sociales, desde las altas autoridades civiles y eclesiásticas hasta las personas de los estratos más bajos, de los barrios
fuera de los muros de la ciudad. En la actualidad, sus restos descansan en el convento de Santo Domingo de Lima, pero luego de su fallecimiento, 20 años más tarde de su muerte, comenzará un nuevo episodio, su proceso de beatificación y canonización. En el año de 1660, casi 20 años después del fallecimiento de Martín de Porras, el arzobispo de Lima, en ese entonces era Pedro de Villagómez, inició la recolección de declaraciones de las virtudes y milagros de Martín de Porras para promover su beatificación. Esto fue gracias al pedido y solicitud de la Orden de Santo Domingo, de los dominicos. Para esta averiguación se usó 70 testigos quienes hablaron de su vida ejemplar y de tener olor de santidad. ¿Qué quiere decir tener olor de santidad? Es decir, que desde cuando estaba en vida el personaje, la gente ya comenzaba a identificar lo que éste podría ser un santo o una santa. A eso le llamaban olor de santidad. Se recolectó todo este proceso, ¿no?, para hacer un documento y luego enviarlo al Vaticano, y eso duró unos largos años, y ya que en 1690 el barco que llevaba a Roma los testimonios recopilados sobre la santidad de Martín de Porras naufragó en el Caribe. Por tanto, toda la documentación hasta ahí trabajada, recolectada, desapareció, se eliminó, por decirlo así, y esto retrasó mucho su proceso de beatificación, tanto que este proceso hubo de durar hasta 1837, cuando fue beatificado por el Papa Gregorio XVI. Ya muchos años después, décadas por decirlo así, en los años 50 y 60 del siglo XX, estas décadas se va a caracterizar a nivel mundial por una fuerte discusión sobre los derechos de la población afrodescendiente, y más particularmente en Estados Unidos, que coincidía con el gobierno de John F. Kennedy. En este contexto tan álgido, tan complicado, que hoy en día también se está volviendo a tratar, la Iglesia Católica tendría que tomar alguna participación, de alguna manera tendría que reivindicar a la población negra, a la población afrodescendiente, también en aras de la religiosidad. Por eso, el Papa Juan XXIII, que sentía una verdadera devoción por Martín de Porras, lo canonizó en la Ciudad del Vaticano el 6 de mayo de 1962, nombrándolo Santo Patrón de la Justicia Social. Para lograr esto, en ese mismo año de 1962, sucedieron 2 milagros, tanto en Paraguay como en España, en la isla de Tenerife. Entonces, ese mismo año que se necesitaba que haya un representante, por decir así, un santo afrodescendiente, coincidieron los dos milagros para que se pueda canonizar. ¿Coincidencias? No lo sabemos. Pero para este mismo año, este proceso de canonización de ya San Martín de Porras, ¿qué pasó en el Perú? O sea, ¿cómo afectó al Perú? Se podría decir que
un distrito limeño cambiaría su nombre de Distrito Obrero Industrial 27 de octubre a San Martín de Porres. Coincidencias, es en el distrito en el cual estoy viviendo. Y también en ese mismo año se fundará por la Orden de Santo Domingo la Universidad San Martín de Porres. La festividad de este santo católico se celebra cada 3 de noviembre, fecha de su fallecimiento. Hasta aquí, ¿qué podemos decir de San Martín de Porres? De todo lo mencionado anteriormente, destaca sobre todo, y según por testimonios de la época de nuestro personaje, su humildad, un rasgo que lo distinguía muy fuerte. Asimismo, la amistad, la empatía y sobre todo, junto con estos valores, la vocación de servicio hacia el prójimo, la vocación de ayudar, de curar, de escuchar, de brindar sosiego, no solo a humanos, sino también a animales. Se podría decir que era un verdadero ejemplo de solidaridad y de devoción por el desprotegido, porque no solo escuchaba y curaba a las élites, sino que también a los marginados, a los empobrecidos, a los carentes de recursos. Ahora, si lo comparamos con otro caso de santos y santas, podemos decir que a diferencia de otros personajes contemporáneos suyos que pasarían a la santidad, Martín no era un individuo muy culto ni de muchas lecturas religiosas, pero sí es obvio que sabía leer y escribir, pues para hacer un herbolario tú debías conocer las plantas, sus propiedades, y para ello tú debías leer todo lo que había de tratados sobre plantas. Lo mismo también para la barbería, es decir, recordemos que los barberos no solamente se dedicaban a lo que hoy en día conocemos, sino que también hacían de cirujanos. Entonces, ese aprendizaje también tenías que leerlo, aprenderlo. Entonces, por ello, Martín sí sabía leer y escribir. Pero por todo lo que hemos podido notar, su aprendizaje o su universidad fue el ágora, el mercado, las calles, las gentes por las cuales aprendió el saber popular. De ellos se nutrió no solo para captar conocimiento, sino para saber cómo tratar a los demás. Por tanto, Martín era un personaje del pueblo, era un personaje que conocía la carencia, la necesidad, y por tanto sabía llegar a esa persona. En otras palabras, podemos terminar esto como que nuestro santo de la escoba barría para la paz, para la higiene, para la salud y sobre todo para la sociedad. Si te gustó esta historia, apóyanos compartiendo con más personas que les pueda interesar nuestro contenido. Asimismo, si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Cacique Tupayachi. Tupananchiskama, hasta pronto.